que se van agregando. Alguien me pregunta, ¿la bolilla 17 puede ser? Entra para el plan viejo. ¿Me recordás cuál es la bolilla 17? No tengo el plan acá. Transporte, sí, va a entrar transporte. De hecho, es probablemente la clase que siga, la clase del próximo miércoles que tengan va a ser con Jessy y probablemente Jessy le tenga que dar transporte. Bueno, cada vez tengo menos gente en vez de más, pero bueno, arranquemos igual. Chicos, vamos a hablar ahora, vamos a terminar en realidad la ley de tarjeta de crédito, ¿sí? Por donde me quedé, más o menos donde me quedé la última vez. Vamos a hablar de dos o tres temitas en particular, ¿sí? Que son importantes. Del resumen de la tarjeta, de la impugnación y dos o tres cositas así puntuales. Y el otro proceso que me interesa que sepan es el de la preparación de vía y ejecución, ¿sí? Del saldo deudor de tarjeta de crédito. Bueno, en la última clase me quedé en la parte del resumen, ¿no? El resumen, dice la ley, tiene que ser, es un resumen mensual, tiene que estar confeccionado, bueno, lo confecciona el emisor, y tiene que tener, todo el contenido está enunciado en el artículo 23. A modo de ejemplo, nada más, le digo, tiene que estar obviamente la identificación del emisor, la del titular, la fecha de cierre, la fecha de pago, la fecha de cada una de las operaciones, los intereses aplicables, el pago mínimo. Esos son, a modo de ejemplo, algunos de las enunciaciones que tiene que tener del contenido, perdón, que tiene que tener el resumen de tarjeta de crédito. Como le decía, es en forma mensual, tiene que llegar con 5 días, como mínimo, dice la ley, con 5 días de antelación previos al vencimiento. La ley es vieja, hoy aquellos que no han optado todavía por el sistema ecológico, ¿no? De recibirlo en su correo electrónico o, o en alguna o directamente por el home banking, eh, dice la ley que tiene que tener eh, a disposición del usuario, un resumen, ya sea o en la entidad bancaria o en la entidad emisora, o brindarle los canales necesarios, llámese por ejemplo home banking, como para poder consultar las operaciones vinculadas al contenido del resumen. O sea, todo lo que ustedes ven, que en realidad están en resumen o que lo tienen en su home banking o en alguna aplicación, en realidad está todo previsto por la ley. Son los requisitos mínimos que debe contener las recuerdo, la ley es una ley de orden público, por lo tanto, lo mínimo que tiene que tener es lo que enuncia la ley. Después también, obviamente, están las disposiciones del Banco Central que por ahí amplían o contribuyen a normas de seguridad, brindar ciertas cuestiones puntuales o de aspectos puntuales respecto a las operaciones, qué tipo, por ejemplo, tienen código en las operaciones, o tienen código en los comercios, todo esa está regulado, todas estas normas están reguladas por el Banco Central, ¿sí? En las disposiciones de seguridad del Banco Central. Pero insisto, estos son los contenidos mínimos que tiene que tener el resumen. ¿Por qué hago tanto hincapié con esto? Porque probablemente el primer problema que nos surja en algunos casos, o a ustedes digan, particularmente ahora con tanto con robo de datos, con phishing y demás, es que por ahí tengan que impugnar el resumen. ¿Sí? Ya sea porque hay una compra indebida, porque aparecen operaciones que no fueron realizadas por ninguno de las personas autorizadas. Y ahí es donde empieza a tener importancia el tema del plazo. ¿Sí? ¿Por qué?
Porque el resumen, como les decía, tiene que ser mensual. Tiene que dar 5 días antes. ¿Por qué? Porque a partir de la fecha del vencimiento de la operación, ¿sí? O del vencimiento de lo que nosotros comúnmente denominamos como vencimiento de la tarjeta de crédito, a partir de ahí se abre un lapso de 30 días para poder impugnar este resumen. ¿Sí? Vamos a hablar de la instancia administrativa, después les voy a hablar un poquito más bien de la instancia judicial y que algunas cosas que fueron ayornadas por la jurisprudencia. Pero por eso les decía, es importante, ¿por qué? Porque a partir de ahí empieza a contar el plazo para la impugnación. ¿Quién puede hacer la impugnación? O sea, ¿quién está habilitado? El titular de la tarjeta de crédito. O sea, no el usuario. La ley expresamente dispone que el titular es quien puede cuestionar la liquidación. ¿Dentro de qué plazo? Precisamente dentro de los 30 días de que hubiera sido recibida. ¿Sí? O de recibida o que tendría que haber sido recibida la tarjeta. Por lo tanto, estos 5 días, fíjense, tengo 5 días para que antes de la operación, del vencimiento. Me voy a rectificar porque lo dije mal hoy. El plazo de 30 días empieza a contar a partir de la fecha de recepción del resumen o de la fecha que tendría que haber sido recibido. Discúlpenme, no quise, mentalmente me confundí. No de la fecha de vencimiento, sino desde la fecha en que tendría que haber recibido como mínimo tendría que haber recibido el resumen. La puede hacer el titular de la cuenta, y hoy por hoy, o sea, mi consejo es que lo hagan por intermedio de carta documento, ¿sí? Carta documento a la entidad emisora. ¿Qué tiene que contener el documento? Obviamente los datos del titular, los datos de la tarjeta, los datos de la cuenta y el detalle o la imputación puntual del error que uno considera que está en el resumen, ¿sí? Y, en su caso, aportando cualquier dato, dice la ley, aportando todo dato que sirva para esclarecer el rubro cuestionado. La ley dice que puede ser simple, por nota, ¿no? Pero, insisto, a mi consejo es que lo hagan, o sea, esto es consejo para el día de mañana cuando tenga que, en la profesión, háganlo por carta documento. ¿Cómo? Ahí es donde empieza el proceso, ¿sí? A partir de ahí, la entidad emisora tiene que hacer acuse de recibo, también en forma escrita, dentro de los 7 días de recibida la carta de documento o la nota. Tiene 7 días para dar acuse de recibo. A partir de ahí, se le abre otro plazo, que es el de 15 días, los 15 días siguientes, o sea, 15 días corridos, que puede hacer tiene dos opciones la entidad emisora. ¿Sí? Corregir el error, si es que hubiera un error, corregirlo y comunicárselo al titular. O en su caso, si mantiene la decisión, ¿sí? Tiene que dar las explicaciones necesarias del rubro que fuera cuestionado. También ellos aportando copia de los comprobantes o cualquier otra documentación que avale el rubro incluido en el resumen. ¿Sí? Tiene 15 días. Esos 15 días se van a ampliar a 60 en caso de que fueran operaciones que fueran realizadas en el exterior. O sea, plazos que para tener en cuenta. El resumen, 5 días antes, tenerlo en la mano 5 días antes, o en su caso, utilizar alguno de los canales necesarios para obtener dicho resumen. A partir de ahí, hay 30 días para impugnarlo. Después de la impugnación, o cuando uno notifica dicha impugnación, por nota fehaciente dirigida al emisor, o como les comentaba, como les decía recién, por carta documento, se abre un plazo de 7 días para dar acuse de recibo. A partir de ahí la entidad emisora tiene 15 días para o confirmar o rectificar el error imputado. 15 días que van a ser 60 si son operaciones en el extranjero. Supongamos que corrige el error, ¿no? Bueno,
el titular lo va a aceptar y queda la impugnación, el trámite de impugnación queda ahí. ¿Qué pasa si le mantiene el rubro cuestionado? Bueno, a partir de ahí tiene 7 días el titular para poder cuestionar dicha liquidación, y a partir de ahí, o sea, tiene 7 días. La entidad emisora tiene, a partir de ahí, cuenta con 10 días más para poder, 10 días hábiles, en este caso van a ser 10 días hábiles, 10 días hábiles para resolver la nueva impugnación a dicho resumen. ¿Sí? 7 días y luego 10 días. Una vez vencido el plazo y expedido nuevamente la entidad emisora, ¿sí? Supongamos que lo modifica, listo, se termina ahí. Si no, si vuelve a mantener, a partir de ahí le queda expedita la vía judicial para el titular de la tarjeta de crédito. ¿Sí? Esa es la vía de impugnación. Supongamos que lo resuelve y él se niega a pagar el resumen también el titular. A partir de ahí también le va a quedar expedita la vía judicial a la entidad emisora para solicitar el cobro. Siempre el consejo siempre es aportar todos los datos necesarios con el objeto de cuestionar el rubro incluido en el resumen. Por ejemplo, si no contamos con el cupón, acompañar la boleta de cobro, la factura del servicio. Hoy por hoy también es muy, muy común el tema de otras vías de pago, como por ejemplo, no sé, Mercado Libre, en el cual te debitan el saldo también de la tarjeta. Entonces también aportar los datos necesarios de otras vías, no solamente de la tarjeta de crédito o de la tarjeta de débito. Así que cualquier documentación que uno cuente como tal, hay que aportarla como prueba con el objeto de cuestionar la liquidación. Mientras se vaya sustanciando en realidad esta impugnación, o sea, como efecto, no se puede impedir el uso de la tarjeta por parte ni del titular ni de los usuarios, siempre y cuando obviamente no supere el monto del monto límite fijado, pero sí podrá la entidad emisora solicitar o requerir el cobro del pago mínimo de la tarjeta. Lo que generalmente se suele hacer es, mientras se sustancia la impugnación, es quitar el rubro y abonar el saldo sin ese rubro cuestionado. Eso generalmente son las normas de práctica. Ahora vamos con lo que dice, primero con lo que vamos a terminar con lo que dice la ley. El pago del mínimo que figura en el resumen, ¿sí? Mientras se sustancie la impugnación, no significa que el titular acepte, ¿sí?, la totalidad de los rubros incluidos en el resumen. O sea, el pago mínimo no se presupone como aceptación de los rubros. Ahora bien, le voy a decir, tanto la jurisprudencia local como nacional acepta que los rubros, que la personería en realidad, para el cuestionamiento de los rubros también sea por parte de alguno de los usuarios, no solamente por el titular como dice la ley. Después voy a ver si le puedo subir algunos fallos. Y incluso una vez vencido este plazo de 30 días, también se acepta por una cuestión de competencia y de la Ley de Defensa del Consumidor, que tiene plazos un poco más amplios, que vencido el plazo de 30 días también se puedan cuestionar. Y de hecho acepta
en la revisión de cuenta corriente de tarjeta de crédito, aceptan, la jurisprudencia local, particularmente la Cámara de Mar del Plata, Civil y Comercial de Mar del Plata, acepta situaciones en las cuales se cuestiona la cuenta corriente de la tarjeta, lo que se llama cuenta corriente de la tarjeta, sin que se haya cuestionado el resumen previamente, por vía administrativa. ¿Cómo vienen? ¿Se entiende? Deditos arriba lo que veo, ¿sí? Bárbaro. Bueno, vamos a seguir con vamos con el artículo 32 de la ley, que es el deber de información. El emisor dice debe suministrar a los proveedores, ¿sí?, una serie de recaudos con el objeto de la validez de las operaciones. Entre ellas, todo lo que son los materiales o instrumentos de identificación, ¿sí?, sobre los usuarios del sistema. Los regímenes de pérdidas, de cancelaciones. Hoy por hoy eso es mucho más sencillo porque se hace todas las operaciones son vía electrónica. Pero veo las pocas caras que veo, pero veo algunas que habrán estado con el sistema anterior. A los millennials les pido perdón, pero les voy a recordar ciertas cosas, a los más grandes. Las tarjetas de crédito antes usaban, cuando íbamos a realizar las operaciones, y no le estoy hablando hace 50 años, le estoy hablando hace 10 o 12, o menos tal vez, te daban unos folletos en los cuales contaban con todas las tarjetas, con los números de tarjetas, en los cuales estaban las tarjetas extraviadas, perdidas, denunciadas por robo, las que estaban inhabilitadas. O sea, vos tenías que agarrar tarjeta por tarjeta, o en realidad con los últimos números, e ibas a la fila en la cual te correspondía y ibas mirando si estaban habilitadas o no. ¿Por qué? Porque antes las operaciones eran contadas, las operaciones que se realizaban pidiendo autorización. O sea, levantabas el teléfono, te tenían que autorizar y a partir de ahí se hacía. Hoy por hoy todo ese régimen queda prácticamente en desuso, lo que dice la ley. Porque todos estos o herramientas de información la brinda directamente el sistema. Por lo tanto el régimen de extravío, pérdidas o cancelaciones de tarjeta previas al vencimiento, ya directamente te lo dice el sistema. Pero bueno, sin perjuicio de eso, como le digo, sepan cómo lo usamos. Es más, siempre ponía de ejemplo, digo, ¿saben cuál era? No los más grandes que lo saben, los más chicos. ¿Saben para qué se usaba una virome cuando se utilizaba una tarjeta de crédito? Ahora, el que lo sabe es de los chicos, no los grandes. El de los chicos abre el micrófono y tiene un punto más para cuando... No sé quién sería grande o quién sería chico, profesor. Usted no, Morelo, usted está Tal dentro de cual, los hay que grandes. decir, hay que decirle. ¿Vieron ese meme que dice, para los chicos, qué relación había entre un cassette y una virome? No sé si lo vieron alguna vez. Sí, 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 Bueno, sí. habría que hacer uno, decirlo a los chicos, decirle qué relación había entre una virome y una Y una tarjeta de tarjeta de... crédito. ¿Lo saben? Ahí pusieron algo en el chat, profe, no sé si está A bien. ver. No tengo idea. Exactamente. O sea, el hecho que me digas a ver si está bien significa que no lo sabías. Era exactamente para eso, era para suplir a la máquina. Antes se utilizaban unos sistemas, eran unas máquinas así donde ponías la tarjeta, ponías el resumen, perdón, la boleta que te servía como comprobante, la ponías en una máquina, hacías un clac clac, la pasabas por arriba, copiaba la tarjeta como si fuera una especie de... Tenían un carbónico. Te grababa, te quedaba un comprobante para el proveedor y el otro comprobante era para el usuario. Sepan que... El antepasado Perdón, del póster. el antepasado del partner, pero bueno, fíjense cómo que en realidad eso no se modificó en algunas cosas. Antes ese comprobante lo tenía que guardar el proveedor y en su caso presentarlo cuando había un incumplimiento por parte
de la tarjeta de crédito presentar el comprobante como forma de acreditar la operación que estaba reclamando. Hoy todos esos comprobantes son electrónicos. Cuando no existía la maquinita, o cuando la maquinita no andaba, porque era una maquinita que tenía vida útil corta, utilizabas la tarjeta, utilizabas la virome, ponías la virome entre medio y hacías como que la calcabas. Aquello, por ejemplo, veo una, no voy a decir el nombre, pero veo a alguien, éramos chicos igual cuando la usábamos, éramos muy chicos todos. Oscar no, Oscar ya veo que era grande ya para cuando usábamos eso, ¿no, Oscar? Bueno, me fui de tema. Vamos con... ¿Qué, Oscar? Yo decir, usé todos esos sistemas, sí. Eran todos muy particulares. Alguien me pone para la tarjeta de la obra social se sigue usando, y sí, probablemente si no andan con la tarjeta, cuando no andan con el comprobante, por ahí lo usás, pero bueno. La ley no, si bien se modificó en ciertas cosas, las cuestiones netamente de procedimiento como estas quedaron, todavía se mantienen en la ley. Por lo tanto, todos los elementos, como les decía, de información o la información que le deben brindar el emisor al usuario, perdón, al proveedor para poder realizar la operación, se mantienen. Y particularmente, ¿por qué se mantienen? Porque la misma ley dice que en caso de que no hubiere que se no se hubiera dado lugar a eso y después se impugna dicha operación, no tendría derecho a reclamar la entidad emisora al proveedor porque no le suministró los elementos o datos necesarios. Particularmente con el tema, insisto, muy en boga hoy en día, con el robo de datos, con el phishing y con la utilización por ahí indebida de tarjetas de crédito o de débito por parte también de ciertos proveedores. Por eso le pusieron la mayoría de las tarjetas, algunas tienen un chip y sí, que tiene toda la información, o algunas que son como las placas, ¿sí? Que tienen el documento, la foto del titular. Esa no la vi todavía, pero sí, es más, ¿cuál es el tema? Hoy en día, voy de nuevo a lo que les dije en la clase anterior, hoy, y para que tomen mayor conciencia de que no es un medio de pago la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. Hoy por hoy se hacen operaciones, y, insisto, sin siquiera contar con la tarjeta, con el elemento identificatorio. Porque si ustedes se saben de memoria los números de la tarjeta y el número del código de seguridad, pueden entrar a cualquier página y realizar una operación electrónica, una operación a distancia. Es decir, no es necesario ni el plástico para la operación. Por eso lo que se trata hoy por hoy con el tema de las operaciones y terminales electrónicas es precisamente de asegurar los medios precisamente de seguridad para la identificación del sistema. Eso es fundamental, y particularmente, insisto, en operaciones a distancia. Me quedé. Vamos con el segundo procedimiento que plantea la ley, que es la preparación de la vía ejecutiva, ¿sí? En el caso del saldo, para la ejecución del saldo deudor de cuenta corriente o de tarjeta de crédito. Se le dice, no lo tomen, perdón, se suele decir en la jerga cuenta corriente o tarjeta de crédito, en realidad es el contrato de tarjeta de crédito, no es una cuenta corriente. De hecho, si están estudiando se van a dar cuenta que no es precisamente una cuenta corriente, propiamente dicho. La ejecución del saldo deudor de tarjeta de crédito no trae por sí aparejada la vía ejecutiva, ¿sí? Hay que preparar la vía. ¿Vieron procesal? ¿Ya dieron todos procesal? Recuerdan que hay ciertos títulos que traen aparejada la vía ejecutiva, como por ejemplo el cheque, el pagaré, el saldo deudor de cuenta corriente bancaria, trae aparejada la vía ejecutiva. En cambio hay otros títulos que son incompletos, lo que se denominan incompletos, que hay que realizar una determinada acción para poder completarlos, ¿sí? En este caso, el contrato de tarjeta de crédito hay que realizar la preparación de la vía ejecutiva. Primero y principal, nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires, por lo tanto nos rigen
la normativa del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Cada provincia tiene obviamente su propio régimen. Entonces, lo primero que tenéis que tener en cuenta es que nos vamos a adecuar al proceso ejecutivo, llámese del 518 en adelante, del CPCC nuestro, de la provincia de Buenos Aires. ¿Sí? Las leyes vigentes en la materia, dice la ley. Lo que sí, la ley da las pautas, qué es lo que hay que reconocer, en este caso, o de qué manera hay que preparar la vida. Hay 4 cosas que hay que tener en cuenta. Lorena, no sé si estabas hablando o... No te escucho. No te escucho. No tenés sonido. A pesar que... No tiene abierto el micrófono. No tiene abierto el micrófono. A ver si te lo puedo sacar todo. No puedo. Ahí está. Ahí creo que lo tenés. Decime. No te escuchamos, así que este es el momento que plantees ¿cómo es? Por escrito. Porque no te escuchamos. Preguntó Decía, en el chat. sí. Con información sumaria, exactamente. En este caso, más que una información sumaria, es el reconocimiento de ciertos elementos. ¿Sí? Eso lo marca el artículo 39 y siguiente de la ley. ¿Qué indica? Que el emisor, para preparar la vía, tiene que acompañar y tiene que pedir el reconocimiento judicial de 2 cosas, ¿sí? De 2 documentos. El primero es el contrato de emisión de la tarjeta. Ese es uno. Y el segundo es el resumen de cuenta. O sea, para preparar la vía hay que acompañar 2 documentos, 2 elementos necesarios. El contrato de emisión de tarjeta y el resumen de cuenta. Esos 2 elementos. Y después necesita acompañar 2 elementos más, no para reconocer, sino en carácter de declaración jurada. ¿Sí? Tiene que acompañar 2 documentos. La primera es la declaración jurada sobre la inexistencia de denuncia por parte del titular, que sea previa a la mora, de extravío o sustracción de la tarjeta de crédito. Y segundo, otra declaración jurada sobre también la inexistencia del cuestionamiento, también previo a la mora, de el resumen de tarjeta de crédito. ¿Sí? Vamos de nuevo, repito, 4 elementos, 4 documentos. El contrato de tarjeta y el resumen, eso es para que se le corra traslado al demandado, en este caso al titular de la tarjeta de crédito, para que venga a reconocer dichos elementos, y después estos 2 elementos, ¿sí? La declaración jurada de inexistencia de denuncia por robo o extravío, o la inexistencia de cuestionamiento del resumen de tarjeta de crédito. Sin estos elementos, el juez no va a dar lugar a la preparación de vía ejecutiva y va a tener que ir por la vía ordinaria. ¿Sí? El plazo de prescripción para accionar por la vía ejecutiva es de 1 año. Y el plazo para la vía ordinaria de prescripción es de 3 años. ¿Podés volver a repetirlo? Como no, el plazo, ¿qué repito? Todo parte. No, los plazos de prescripción. Los plazos de prescripción son 1 año para la acción ejecutiva y 3 años para la acción ordinaria. Gracias. Decía, en caso que no se reúnan los requisitos porque falte el contrato, alguna de la declaración jurada, o sea, cualquiera de los 4 elementos que le dije, ¿sí? O sea, o contractualmente no reúnan los requisitos prescriptos por la ley, esto particularmente lo digo cuando suele haber
tarjetas con información sumaria, con 2 empleados del banco que acredite la firma del contrato es fiel. Pregunta de Lorena, con información sumaria, con 2 empleados del banco que acredite... No, Lorena, porque tiene que venir el deudor a reconocer firma. Es una acción personalísima. Ahora, si quieren, le paso más bien a la parte procesal, pero es una acción personalísima que tiene que venir el demandado a reconocer la firma. Me quedé con lo que había dicho antes. Si se omiten los recursos, se omite cualquiera de estos requisitos, queda... Me estoy escuchando. Sin perjuicio que se pierda la vía ejecutiva, que se puede accionar por vía ordinaria. ¿Sí? Expresamente la ley, no recuerdo el artículo, creo que en el 42 o 43, disculpen, pero tengo lejos la ley, 42, expresamente prohíbe que los saldos deudor de tarjeta de crédito que existan en la cuenta corriente, ¿sí? Sean ejecutados. O sea, era muy común previo a la sanción de la ley, e incluso en forma posterior, hay varios casos en la jurisprudencia local que también así lo dictaminó, que lo prohíbe, que hoy por hoy es común también que cuando vas al banco te venden con la tarjeta de crédito o con varios productos te venden la tarjeta de crédito. Y tenés servicio de chequera, cuenta corriente, caja de ahorro, etc. Tarjeta, etc. Y muchas veces te debitan el saldo de la tarjeta o directamente con la cuenta corriente manejan la tarjeta de crédito, te debitan los saldos, te cierran la cuenta corriente y te ejecutan la tarjeta. Te ejecutan, el saldo deudor de la tarjeta junto con, por ejemplo, el otro saldo que tengas por cheques rechazados, etc. O por alguna deuda que mantengas con el banco. ¿Por qué es común? Porque era común, porque la cuenta corriente, como le mencioné hoy, ya trae aparejada la ejecución. Por lo tanto, no hay que hacer todo este procedimiento de preparación de vía. Igual el artículo, insisto, el artículo 42 y la doctrina tanto de Mar del Plata como a nivel nacional prohíbe ese tipo de operaciones. Antes de irme de tema, te aclaro, Lorena, ¿por qué? ¿Por qué no se puede hacer eso, el tema de información sumaria? Decía, más o menos recuerdan, ¿procesal lo vieron? ¿Algunos, o la gran mayoría vio procesal? Dice la pregunta, no. ¿No? Bueno, lo voy a decir muy por arriba, entonces. Hay distintos tipos de procedimientos, los procedimientos ordinarios y procedimientos especiales. Dentro de esos procedimientos especiales están el procedimiento ejecutivo. El procedimiento ejecutivo son procesos con plazos generalmente más cortos, con algún tipo de defensa o excepciones más puntuales, entre ellas el proceso ejecutivo. Como les dije hoy, hay para poder hacer uso de este proceso ejecutivo, no todos los reclamos o no todos los documentos en realidad traen aparejada la vía ejecutiva, para poder hacer uso, insisto, de este proceso más abreviado. A modo de ejemplo, el proceso ejecutivo, el cheque, el pagaré, como les decía, la cuenta corriente, saludador de cuenta corriente, todo eso traen aparejada la vía ejecutiva. ¿Qué significa? Que uno va, lo presenta y puede pedir, por ejemplo, medidas cautelares, se le corre traslado, no mediante cédula, sino mediante un mandamiento de intimación de pago y embargo, se puede embargar en el acto de la intimación, una serie de cuestiones que están vinculadas a este proceso en particular. Bueno, cuando no trae de por sí aparejada la vía ejecutiva, hay que preparar la vía. Por ejemplo, les digo el contrato de alquiler. En el contrato de alquiler hay que preparar vía. ¿Cómo se prepara la vía con la ejecución de un contrato de alquiler? Mediante que se venga a reconocer el carácter de inquilino por parte del demandado y los últimos recibos de alquileres. ¿Sí? Una vez que está preparada o vencido el plazo que se le otorgó al demandado para que venga a reconocer, recién ahí el juez va a resolver respecto a si está preparada la vía o no.
¿Qué pasa si uno va, por ejemplo, y dice, esa firma no es mía en el contrato de alquiler? En el contrato de tarjeta de crédito. Porque también puede pasar, fíjense que uno cuando va firma en el contrato, lo firma en la entidad bancaria, ante algún empleado del banco. O sea, por lo tanto, no se certifica la validez de dicha firma. Por eso es que hay que se prepara la vía y hay que reconocerlo. ¿Qué pasa si el deudor, en este caso el usuario de la tarjeta de crédito, o el titular de la tarjeta dice, esa firma no es mía? Bueno, a partir de ahí, el juez lo que va a ordenar va a hacer que se tomen las medidas necesarias con el fin de acreditar la firma, pericia caligráfica, ¿sí? Y ahí el perito va a dictaminar si la firma corresponde o no al titular o al fiador. ¿Qué pasa? Si se reconoce que el perito, dictamina de que la firma le corresponde al titular de la tarjeta de crédito, lo que va a hacer es, supongamos que no sé, el saldo la ejecución era por 10.000 pesos. A esos 10.000 pesos le va a aplicar una multa de 30.000 pesos. 30.000 pesos, del 30%. O sea, 3.000 pesos más. Entonces, cuando mande llevar adelante la ejecución, además de los gastos presupuestados para responder a intereses, costos y costas del proceso, el monto del capital se le va a agregar ese porcentaje, ese 30%. Y en caso de que no fuera incluido en el momento del traslado, se va a incluir con la liquidación final, el 30%, sin perjuicio de la multa que pueda llegar a solicitar la parte actora para que se aplique al demandado por realizar una serie de medidas netamente dilatorias, ¿sí? Por mala fe, generalmente por mala fe procesal. A ver qué dice, alguien me preguntó, y en caso de la insolvencia del deudor que no pueda seguir pagando y esté debidamente justificada, la entidad financiera, ¿cómo va a seguir el proceso? La respuesta, en realidad tendría que hacerte una pregunta, ¿no? O sea, para declarar el estado de insolvencia tiene que haber un proceso, ¿no? El simple hecho de no poder pagar una deuda no significa que uno esté en estado de insolvencia. La insolvencia la declara un proceso, generalmente falencial, ¿sí? El concurso o la quiebra. Y el concurso y la quiebra tiene precisamente planteada la manera en la cual, a partir de cuándo el concursado o el quebrado cayó en lo que se denomina cesación de pago. Recién ahí se establece el estado de insolvencia. En realidad me imagino que quiere venir por el lado de no lo puede pagar, perdió el trabajo, por ejemplo, y está acreditado que no puede pagar. Va a continuar, el proceso judicial de cobro ejecutivo va a continuar. La única manera el proceso ejecutivo contempla una serie de excepciones a la ejecución en este caso, del contrato. Excepciones como incompetencia, falta de personería, excepción de inhabilidad o falsedad de título, cosa juzgada, pago parcial o pago total, quita, espera o remisión. Esas son las únicas excepciones previstas por el Código de Procedimiento. Uno va a poder suspender la ejecución si abre el proceso de concurso o quiebra. Pero si no, no. Si no, el expediente va a continuar. ¿Qué pasa si no puede pagar ningún bien? Y lo más probable es que la entidad emisora lo que solicite, si no puede trabar un embargo sobre algún bien registrable, pida un embargo de bienes muebles o, en su caso, solicite otra medida cautelar como la inhabilitación la inhibición, del demandado. Esas son algunas de las medidas cautelares que puede pedir. O medidas, en algunos casos, hoy también se emplean medidas de no innovar, o medidas innovativas, medidas de no innovar, por ejemplo, en un negocio, para que no haya una transferencia de un fondo de comercio en caso de que se pretenda insolventar el demandado. Estamos hablando de más cuestiones procesales y prácticas, pero bueno, si les interesa y les sirve, se
se las comento. ¿Solamente se puede argumentar el artículo 393 la reducción de falsedad? No. La reducción de falsedades son para documentos o instrumentos públicos. Ahí se solicita en los casos de documentos privados se puede excepcionar, o sea, se puede plantear la excepción de falsedad de documento. ¿Sí? A esto voy, uno va y prepara la vía y dice, esta firma no es mía, o supongamos que se hubiera preparado la vía, ¿no? Se llama a reconocer el documento, se vence el plazo, el demandado no va a reconocer, queda expedita la vía judicial y se corre traslado de la demanda, en este caso mediante una intimación de pago y embargo. En este caso se le abre al demandado, una vez recepcionado el mandamiento, se le abre un plazo de 5 días. 5 días para oponer excepciones. Dentro de las excepciones que le decía que prevé el código de procedimiento de la provincia de Buenos Aires, está el de falsedad de título. Ahí tiene la oportunidad también de plantear la falsedad y decir, esa firma no es mía. Y en este caso sí va a caer en cabeza del accionar demostrar de que esa firma no es él. ¿Cómo? Y va a tener que ofrecer como prueba la prueba pericial caligráfica. Y en algunos casos, supongamos que falleció el titular, la presentación de documentos indubitados para que se haga una pericia caligráfica sobre esos documentos. ¿Se entiende? O me fui por ahí, para los que no dieron procesal, por ahí le estoy hablando un poco chino, pero aquellos que ya la vieron, más o menos por ahí le estoy recordando cómo es el procedimiento. Artículo 503 del CPC, si me lo recordás porque no tengo un CPC acá a mano. La vía ejecutiva se prepara en una cápita dentro del escrito intimando el pago, en caso de no tener un título completo. En línea general lo que se hace es se promueve la acción ejecutiva y dentro de un título se solicita la preparación de vía. O sea, podés hacerlo en forma autónoma e independiente. Pero ¿qué pasa una vez que está preparada la vía? Tenés 15 días para promover la acción ejecutiva, ¿sí? Junto con las medidas cautelares que también, si no van a caducar las medidas. Por lo tanto, lo que se recomienda, y lo hacemos todos los profesionales, es promover la acción ejecutiva y dentro de esa acción ejecutiva, dentro de esa demanda de acción ejecutiva, poner un punto para preparar la vía. Mencionando precisamente que el documento que estamos acompañando no trae por sí aparejada la ejecución. Por lo tanto, primero hay que prepararla. Una vez que está preparada, te evitas un paso, es decir, presentar 2 demandas. Citación de venta del 503. En la citación de venta es cuando ahí varía la situación con la intimación de pago y embargo. La citación de venta es cuando ya hay un bien embargado o ya tenemos una sentencia ejecutiva. ¿Sí? Ahí no se intima de pago. Ahí se lo cita al deudor de venta y para oponer excepciones. Son 2 procedimientos muy similares, pero que varían de acuerdo a la situación. En líneas generales, con la ejecución de sentencia. Se cita de venta. Ejemplo, tenemos un juicio de daños en el cual hay una sentencia condenatoria y no se paga, y por lo tanto hay que ejecutarla. ¿Sí? Ahí es cuando se lo cita de venta al deudor. Embargamos, por ejemplo, un bien inmueble o un mueble registrable. Ahí se lo cita de venta al deudor, se le corre traslado la sentencia condenatoria en el juicio ordinario, esa es la que sirve de título ejecutivo para la ejecución para promover la ejecución. Y ahí es cuando se lo cita de venta. Eso es de lo que menciona en este caso el 503 del CPCC. Si es que era citación de venta. Porque como no lo tengo a mano. ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Sigo? ¿Quedó claro? Bárbaro. Lo último que le voy a decir con respecto a la ley de tarjeta de crédito antes de pasar al otro tema. La ley expresamente, con respecto al tema de las responsabilidades, ¿no? El vínculo entre proveedor y usuario o titular, ¿sí? O las cuestiones vinculadas al vínculo entre proveedor y usuario son
o se van a sustanciar o ventilar entre esas partes. O sea, no existe responsabilidad por parte del, de la entidad emisora. ¿Sí? O sea, compré un lavarropa en una casa de electrodomésticos. Cualquier hecho que se suscite con respecto al bien objeto en este caso de la operación, de una compraventa, cualquier cuestión vinculada a esa operación va a ser responsabilidad de las partes. ¿Sí? Proveedor y, en este caso, y el comprador o el titular de la tarjeta. La responsabilidad gente de dicha operación, respecto a esa operación, el titular queda afuera. Salvo, dice la ley, que promueva las operaciones del proveedor. Esto mucha gente por ahí, no sé por qué no lo utiliza tanto. No sé si por desconocimiento. Les doy el típico, y más hoy en día que hay mucho con esto, cuando se promueve ciertos establecimientos o locales, no sé, Santander dice, tengo beneficios, o Banco Provincia, que ahora está muy común, el 30% de descuento tales días en tales establecimientos. ¿Sí? Esta promoción por parte de la entidad emisora para el consumo en algún establecimiento puntual, ¿sí?, hace cortar el eximente de responsabilidad de la entidad emisora respecto de las operaciones entre proveedor y titular. Por lo tanto, si se suscita algún inconveniente entre proveedor y usuario, podríamos demandar a la entidad emisora, o en su caso a la entidad bancaria, conforme lo prevé el artículo 43, ¿sí?, de la ley de tarjeta de crédito. ¿Qué número es la ley? 25065. Repetirla, se cortó, Gustavo. 25065. Listo, gracias. Una pregunta. La escucho. O sea que si yo tengo un inconveniente, o sea, supongamos, la tarjeta Santander Río hace una promoción con Garbarino, y yo tengo un inconveniente con el producto, con una heladera, yo puedo ejecutar a la entidad emisora si Garbarino no se hace cargo. ¿Sería de acuerdo al artículo este 43? Voy a hablar, hablemos con propiedad. Ejecutar no, porque no tenés nada para ejecutar. Exacto. Sí. No hay nada para ejecutar. El artículo 43 dice que el emisor, ¿sí?, la entidad emisora, es ajeno a las controversias entre titular y proveedor. O sea, esa es la regla. ¿Sí? Cualquier prestación derivada de la operación realizada entre el proveedor y titular es ajena al titular. Salvo, dice expresamente el artículo 43 en la segunda parte, que el emisor promoviera los productos o al proveedor. ¿Por qué? Porque dice que garantiza la calidad del producto o del servicio. Eso dice el artículo. Casi lo leí de memoria. Lo leí, no, digo, casi lo dije, ahí lo leí y me di cuenta que casi de memoria. ¿Por qué? Porque garantiza, dice, la calidad o la prestación del servicio. Por lo tanto, esa es la excepción que confirma la regla. ¿Sí? ¿Dónde estabas? Que te perdí acá. Acá te me fuiste, Natalia. Es decir, supongamos, no sé, hiciste una operación con la tarjeta Santander Río en Garbarino, porque decía, acá tenés descuento, y te llegó la promoción a tu teléfono, a tu cuenta, la viste por televisión. Con esto, la entidad emisora Santander Río, hoy, insisto, hoy muy común obviamente para promover el uso de la tarjeta, está garantizando la calidad del producto o del proveedor. Por lo tanto, si compraste, o por ahí, en algunos casos también, esto lo he visto con la jurisprudencia, cuando uno compra un paquete turístico, por ejemplo, para ir, no sé, a Bariloche, para no ir tan lejos. Hoy no podemos ir ni a Santa Clara, pero a Bariloche compraste un producto y te lo promocionan mediante Aerolíneas Argentinas porque tenés un descuento con la tarjeta del Banco Provincia.
y lo compraste mediante una agencia de turismo, te la compraste de aerolíneas y con esta tarjeta del Banco Provincia. Supongamos que haya un problema con la ejecución del servicio, podrías demandar a la entidad turística, aerolíneas, que es el proveedor, y al Banco Provincia. O sea, fíjate, obviamente después se va a ver cuál es la cadena de responsabilidad, la imputación de responsabilidad a cada uno. Pero, conforme lo prevé la segunda parte del artículo 43, podés traerlo, o sea, cae esta excepción. Perdón, cae en realidad esta responsabilidad por parte de la entidad emisora. ¿Quedó claro? ¿Es Claro, mancomunada o escúchame. solidaria? Va a ser solidaria. Solidaria. Pero, como le digo, va a ser solidaria, pero no va a estar en un 100% con la solidaridad, sino que obviamente se van a establecer los límites de responsabilidad de cada uno. Por la promoción va a ir, después va a haber que estar a cada contrato en particular entre entidad proveedora y Claro. entidad emisora, entre el proveedor y la emisora. Pero es solidaria, no es mancomunada. Bueno, me fui de hora, pero vamos a arrancar con contrato de agencia. ¿Sí? Que tengo que cambiar el... Más que nada lo dejo acá para no olvidármelo de los artículos. Tenía razón, el 504 son las excepciones, perdón, me pone, no hay problema. Me perdí, ¿qué dije? Agencia. Vamos a contrato de agencia. El artículo, antes que nada, y antes que me digan, ¿qué tenemos que leer? Todo del contrato de agencia. Va entre el artículo 1479 a 1501. ¿Sí? Y ya que están ahí, sigan después, que va a ser la clase siguiente, entre el artículo 1502 al 1511, el contrato de concesión. ¿Sí? Y del 1512 al 1524, si no recuerdo mal, sí, al 1524, el contrato de franquicia. Vamos a ver, entre esta clase y la que viene, agencia, concesión y franquicia. Esperen que se me fueron. Ahí está. ¿Qué se lee esos contratos? Todo. Hay material en la plataforma, hay pequeños apuntes de la doctora Fayenzo, y si no recuerdo mal, también hay uno mío. Sí. Respecto de contrato de franquicia, contrato de agencia. Algunos contratos particulares, dice, sí. Perfecto, léanlo, Sí. que eso les va a servir de ayuda. La clase, lectura de acá y un recordatorio con eso están listos. Si Bien. tienen la posibilidad, todos aquellos que tengan algún código comentado, ya sea en texto o lo pueda... Hay códigos comentados online también, así que de última, si le pegan una lectura por ahí, seguramente le va a quedar claro algunas cosas. O le van Sí, a... en Vítolo está bastante bien explicado. Exacto, Vítolo, por ejemplo, está... Sí, sí. Está online, sé que está online el Sí. código porque he buscado en algún momento. Vítolo fue uno de los que ayudó a la modificación del código. Ujú. Lo primero que le diría es por qué lo hizo tan apurado, pero bueno. Pero está bueno. Comentó sus propios aportes, así que está bueno. Bueno, vamos con, el artículo 1479 da la definición del contrato de agencia. Dice, cuando una parte denominada agente se obliga a promover negocios por cuenta de otra, determinada proponente o empresario, de manera estable, continuada, independiente. Ahora lo voy a analizar, más que nada lo comento. Sin que mediara relación laboral alguna, mediante una retribución. El agente es un intermediario independiente, no asume el riesgo de las operaciones ni representa al proponente. El contrato debe instrumentarse por escrito. Bueno, primero y principal, ¿sí? El agente. No confundir con el viajante de comercio. ¿Sí?
El agente es una persona, o una persona física o jurídica, puede ser cualquiera de los dos, que se obliga, mediante este tipo de contrato, a promover negocios o generar clientela en favor de un tercero, ¿sí? Que para este contrato se llama proponente o empresario. Primera crítica que le hago al contrato, a la definición del contrato de agencia. Dice en la ley, en el código, perdón, dice preponente. No existe la figura del preponente. Se nota que cuando lo pasaron, y lo pasaron todos mal, en toda la doctrina o la figura es proponente, ¿sí? Que es el que propone un determinado negocio. No preponente no existe, pero bueno, obviamente se asoció y ya se utiliza la palabra como tal. Proponente o empresario, ¿sí? Que se obliga, como les decía, se obliga a promover negocios y generar clientela en favor de este proponente o empresario. La gran diferencia con el viajante de comercio es que la ley, el código expresamente dice que tiene que ser de forma estable, continua e independiente. Por lo tanto, primero y principal, no hay relación de dependencia con el proponente o empresario, no existe. O sea, no cae dentro del ámbito de las relaciones del contrato de trabajo, uno. Pero la otra característica que tiene es que son operaciones que se van a desarrollar y mantener en el tiempo, ¿sí? Que son continuadas e independientes, una de otra. El viajante de comercio lo que suele hacer son operaciones esporádicas, pero no continuas. O sea, hoy hace una, dentro de 15 días otra, dentro de un mes. La gente en general realiza operaciones de manera continua y a lo largo del tiempo en un plazo, por el plazo establecido en el contrato. Y si no estuviera el plazo establecido en el contrato, se tiene como contrato de plazo indeterminado. Por lo tanto, como dice la ley, es un intermediario independiente que va a establecer su propia organización, puede contar o no con un establecimiento, no es requisito del contrato o de la figura en realidad, pero puede o no contar con un establecimiento físico, un establecimiento comercial, pero que actúa de manera independiente. Y otro tema, no asume el riesgo de la representación del proponente, ¿sí? Las operaciones que realiza, por las cuales concerta ese negocio o acerca a las partes, por el cual obviamente va a mantener una retribución, él no asume el riesgo. Ahora vamos a ver que hay una excepción y un límite a ese riesgo de operación, que se va a limitar en realidad al monto de la comisión por la cual va a percibir por la operación. Pero en principio no asume el riesgo. Y uno de los elementos que viene, que trajo la promulgación del nuevo, ya no es nuevo, del Código Civil y Comercial, es que dice que el contrato debe instrumentarse por escrito. O sea, sí. De hecho, la gran mayoría de los contratos anteriores de agencia no estaban redactados por escrito, eran contratos verbales. No hacia la nulidad. Pero bueno, es un requisito que plantea la ley hoy para su instrumentación, y de hecho no trae aparejado, insisto, ningún tipo de nulidad. Es a los efectos de la validez de ciertas prestaciones. Pero es un elemento nuevo en el código. Antes, el código no, perdón, no existía la promulgación de ninguna ley de agencia, ni estaba establecida en el contrato. Era una de los denominados contratos atípicos, e innominados, porque no contaba con ninguna norma respaldatoria. Hoy sí, dentro del artículo 1479. Uno de los elementos característicos del contrato de agencia es la exclusividad, ¿sí? Exclusividad de las denominadas parciales, ¿sí? Porque en línea general la exclusividad está limitada a la zona geográfica y a lo rubro del negocio en el cual está establecido este contrato de agencia, pero pautado respecto del agente. Es decir, quien va a tener que respetar esta exclusividad, tanto en el rubro
como en la zona geográfica, ¿sí? Es el agente. En línea general estamos hablando también, por eso hablo de generalidad, estamos hablando de contratos de adhesión, en los cuales tenemos una parte más fuerte, una parte más... alguien me está poniendo. El doctor Fernández Puentes, el otro día dio parámetros generales de los 3 contratos. ¿Estoy repitiendo algo de lo que han dado? Sí, Este es el algo momento de repite. que hable. Sí, sí, Habló pero de, él... de corretaje de agencia. Correctaje. ¿Está bien, no? Bueno, de agencia habló. Sí, de la única De la que no palabra habló mediar. fue de franquicia. De franquicia no habló, fue la única. De las De demás franquicia sí, no de habló. manera general. Entonces me quedó mal el correo, porque pensé que tenía que hablar de agencia, concesiones y franquicia. Igual No, él Bueno, habló... lo dio de manera aproveché. general, no habló de los artículos, o sea, lo Ah. dio de manera general. Sí, Claro. lo dio de manera general a él. Yo como para dar la diferencia entre uno y otro, para no confundir corretaje con agencia, ni agencia con concesión. Las Perfecto. palabras claves, mediar, intermediares. Claro, el gran problema que les cuento, el gran problema que se suele suscitar con esto es que tanto contrato de agencia, concesión y franquicia comparten muchos caracteres entre ellos. O sea, si yo le doy los caracteres o características de cada uno de los contratos, son muy parecidos, muy parecidos. La independencia por parte del agente, del concedente, del concesionario o del franquiciante. Los contratos son bilaterales, onerosos, de tracto sucesivo, son los denominados contratos se me fue el nombre, ya me va a venir. Respecto a cláusulas de exclusividad, comparten, por ejemplo, concesión, agencia y franquicia, también el régimen de rescisión o de resolución de los contratos y particularmente de compensación por clientela, lo comparten. De hecho, el contrato de concesión se remite a las cláusulas del contrato de agencia. O sea, hay muchas normas que son similares y que se aplican de igual manera. ¿Contratos de adhesión? ¿Alguien me pone? Sí, en línea general. ¿Saben lo que son los contratos de adhesión? Es decir, donde las reglas o las normas estipuladas en el contrato en línea general no son negociadas por la parte débil. ¿Sí? Esto no solamente se da en los contratos de comercial, de uso, hoy estoy trabado. Está grande. De consumo, perdón, sí, estoy grande. De consumo. En los contratos pero me acordé enseguida, tan grande no estoy. En los contratos de consumo, sino también cuando tenemos una parte más débil o una parte más fuerte y otra parte más débil en la negociación contractual. Por lo tanto, las normas preestablecidas para la vinculación entre, por ejemplo, un proponente o empresario y un contrato y un agente están estipuladas por el empresario. Zona de actuación, los regímenes de distribución, los métodos o mecanismos para pago, todos esos en línea general no son cuestionados. De hecho, yo le comento, yo soy abogado de una empresa grande que hace elabora productos de ingeniería, y entre ellas ciertos productos para, por ejemplo, cervecerías y demás. Toda la instalación para la producción y demás lo hacemos mediante sistema de franquicias. ¿Sí? Yo cuando redacté en realidad el contrato de franquicia, yo las pautas generales ya las tengo establecidas, modifico ciertas cuestiones muy puntuales para esa operación en sí, como por ejemplo tal vez la distribución, porque en vez de ser en la provincia de Buenos Aires en Entre Ríos, o la forma de pago porque tal banco no hay acá, o la transferencia, o la manera de la facturación, pero las reglas son predispuestas. O sea, en este caso mi cliente sería el franquiciante, con el que se comercializa es el franquiciado, y lo hago mediante contratos de adhesión. Lo mismo ocurre en estos contratos de agencia, o de concesión, o de franquicia. O sea, las principales reglas están estipuladas por la parte fuerte. Esta de agencia Dentro sería de-
La agencia de turismo, la agencia de lotería y Mm, quiniela, ¿eso? No, no, Ah, justo la que dijiste, ninguna de las dos. ¿ves? Vamos a por ahí a lo que más le gusta, obviamente, el tema de la parte práctica, ¿no? La practicidad. La agencia de los que denominamos agencia de turismo tienen un régimen especial. La quinela también. La agencia comercial, por ejemplo, le doy venta de telefonía celular, venta de las más comunes, ¿no? Las ventas de eh, televisión, de televisión por cable, esas son agentes. Eh, el famoso de que te vas a un Movistar, que no es el Movistar Casa Central, sino una casa que te vende la línea o te vende el aparato, esos son agentes. Muchas veces la gente confunde, porque nosotros lo decimos en la jerga popular, es una agencia de automóviles. No existe como tal la agencia de automóviles. ¿Sí? Sí las concesionarias, ¿sí? O en su caso algún comerciante independiente que vende vehículos cuando son usados y demás, pero no encuadra dentro del contrato de agencia, porque si bien en línea general son contratos de consignación, el cual se le deja y por el cual hay una, pero no agencia, no agencia. Y como las dos que dijiste recién, Adriana, tienen legislación especial, por eso no encuadran dentro de la agencia prevista por el Código de Comercio, por el Código Civil y Comercial. Decía, una de las características principales del contrato de agencia es la exclusividad. En realidad el contrato de agencia surge como para proteger la parte subjetiva del contrato. ¿Por qué? Porque ¿cómo se expande, cómo se expandía una empresa, por ejemplo, que está realizando un mercado o está poniendo un producto en el mercado nuevo? Dos opciones, o pones una sucursal, ¿sí? O la otra opción, la tercera en realidad, con un agente de comercio, o promover un determinado producto con un tercero. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando te creó esa cartera de clientes o esa zona geográfica de actuación del agente? Tranquilamente podía venir el principal e instalarse y utilizar esa red o esa cartera de clientes creada por el agente. Entonces nace esta figura del agente precisamente para proteger la actuación subjetiva de la gente y su accionar, su manera de vincular el producto con el proponente, o el producto entre el proponente y el destinatario o el usuario final. Y respetar, insisto, esta zona de actuación dentro del rubro determinado. ¿Por qué rubro determinado? Porque la gente puede, dentro de su organización empresarial, puede contratar su servicio con varios empresarios, ¿sí? Siempre y cuando los rubros no se superpongan, ¿sí? O sea, dentro del mismo ramo de negocios o dentro del mismo ramo de competencia con un empresario, se encuentra prohibida la actuación por parte de la gente. O sea, no podría, dentro del mismo rubro, vender productos para dos empresarios, salvo que expresamente esté autorizado por parte del proponente. ¿Sí? Esto es lo mismo que la exclusividad. La exclusividad puede ser dentro del mismo rubro, dentro de una zona geográfica, siempre y cuando esté pactado en el contrato o bajo expreso consentimiento por parte del empresario. En principio, el agente no representa al proponente o empresario, ¿sí? El solo hecho de contar con un contrato de agencia no reviste de mandato suficiente como para representar a la gente frente al cliente, ¿sí? Salvo para recibir cuestionamientos o impugnaciones a la operación. En ese caso sí lo va a representar. Sí, está bien. Vamos con la práctica. En línea general se lo suele investir al agente con el mandato suficiente
mandato suficiente con el objeto de poder concertar el negocio. Ejemplo, si tenemos el proponente en Buenos Aires, en Cava o en Córdoba, se le suele otorgar mandato suficiente, pero esto, bueno, va a tener que contar con mandato suficiente realizado, por ejemplo, ante notario, con las facultades especiales. De hecho, por ejemplo, les doy un ejemplo. El agente puede concertar el negocio, pero no podría otorgar ni quitas, ni esperas, ni tampoco desistir del cobro del crédito de su proponente, de su mandante en este caso. Salvo que cuente con facultades especiales en el contrato, en el mandato otorgado por el proponente para poder hacerlo. Si no, la ley expresamente lo prohíbe. ¿Se entiende? Bárbaro. El agente, como les comentaba hoy, no se puede constituir en garante de la cobranza del crédito, en realidad, frente al empresario, ¿sí? Esta es la regla. La excepción sí lo puede hacer, pero hasta el importe de la comisión. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuándo se genera la obligación, y a esto por ahí, es más, de hecho por la hora por ahí lo dejo para la clase siguiente. Pero únicamente se puede constituirse en garante hasta el importe de la comisión que se le puede haber adelantado o cobrado, ¿sí?, al proponente por la operación concluida. Porque cuando se genera la operación, cuando se genera la obligación por parte del proponente de cancelar el importe de la comisión devengada, a partir de la conclusión del negocio. A partir de ahí se abre un plazo de 20 días para que cobre el agente la remuneración convenida en el contrato. Que no me quiero ir. Vamos Obligaciones de a hablar agente y obligaciones de empresario. Sí, eso se lo dejo para que lo lean de la ley, eso son cuestiones. Ah, es fácil. Son sencillas. A modo de ejemplo les digo: obligaciones de la gente, velar por los intereses del empresario, ocuparse de la diligencia de un buen nombre de negocio, informar al empresario si en el caso de todos los negocios tratados o concluidos, recibir el nombre del empresario las reclamaciones de terceros sobre efectos o vicios de calidad en cantidad de bienes. Este es el inciso E, es el que lo mencionaba, en este caso sí representa al empresario, ¿sí?, para recibir las reclamaciones respecto de las operaciones o vicios de los bienes. Después de la obligación del empresario, bueno, obviamente actuar de buena fe, poner a disposición a la gente suficiente antelación. Bueno, esto es hacia a la operación en sí, catálogos, tarifas y demás para promover el negocio. La aceptación o rechazo de la propuesta, esto está directamente vinculado con el cómputo del inicio para el cobro de la comisión. Y obviamente la ejecución parcial o la falta de ejecución del negocio con el objeto de también de si se devengó o no la remuneración pactada. Vamos con el artículo 1485, que es, le decía, del tema de la representación. La regla es que la gente no representa al empresario, ¿sí?, salvo este inciso E del artículo 1483. Para poder cobrar los créditos de la gestión y conceder, como les decía, quita, espera, o en su caso, desistir de la cobranza, ¿sí?, tiene que tener facultades especiales, sin perjuicio de lo que dice la última parte del artículo, ¿sí?, porque el artículo 1485 dice prohíbe a la gente desistir de la cobranza. Si el mandato expresamente lo faculta a la gente, podría. El artículo 1486 habla de la remuneración, ¿sí? Es casi hasta, le digo, cómico, porque dice: si no hay pacto expreso, dice el artículo 1486, la remuneración de la gente va a consistir en una comisión variable de acuerdo al volumen de
de operaciones o de venta. Lo primero que se suele pactar es la remuneración en este tipo de cuestiones. Remuneración, distribución, exclusividad, esas son algunas de las cláusulas principales de los contratos. ¿Por qué? Porque va a variar los puntos de acuerdo a qué tipo de operación realice o qué tipo de actividad realice. Una cosa es solamente promover el negocio, otra es concluirlo y en algunos casos participar de la ejecución del negocio, como por ejemplo la distribución o entrega de los bienes o de los productos que se comercializan. Entonces, de acuerdo a cada uno de esos, se va a pactar la remuneración o comisión que va a percibir el agente por la actividad realizada. No es lo mismo, obviamente, solamente la promoción que la concertación del negocio en sí o la ejecución. Sin perjuicio de eso, el artículo prevé la manera que se va a estar con una comisión variable de acuerdo al monto y de acuerdo a las operaciones en igual plazo y lugar de la norma de los usos y costumbres del lugar donde se realice la operación. 4:20. Perdón, Sí. doctor. Dígame. El doctor Fuentes habló algo sobre la palabra volumen que yo no llegué a entender bien y bueno, y terminó la clase. ¿Cómo se interpreta en esto la palabra volumen? Tal vez no lo habrá dicho en relación al volumen en los contratos de De que la comisión la comisión cobra. se cobra en relación a el importe del negocio o el volumen. Sí, el artículo dice que en caso que no hubiera, o sea, que no se pactara expresamente la forma en la que va a percibir la remuneración de la gente, o sea, ¿de qué manera voy a cobrar? Básicamente. El agente dice que el artículo 1486 dice que es una comisión variable según el volumen o el valor de los bienes o contratos promovidos por el agente, ¿no? O en su caso concluidos por el agente porque lo puede promover y dejarlos que los concluya el proponente o concluirlos él por contar con mandato. ¿Conforme qué? Dice el artículo. O sea, ¿qué pauta da en caso de que no estuviera estipulado? Según los usos y costumbres del lugar de la actuación de la gente. No es lo mismo la venta o la comisión de una operación concertada en la provincia de Buenos Aires, tal vez que, no sé, vamos a tirar un número de ejemplo, del 5%, que en la provincia de Salta, que capaz que es el 6 o el 4. O sea, vamos a estar de acuerdo a la operación, a la comisión que se pacte en la provincia de Buenos Aires. Lo que te quería preguntar era lo siguiente, el volumen o el monto de la operación en general puede variar, obviamente, porque no es lo mismo un volumen de venta realizado en una cartera de clientes o con un cliente particular en Mar del Plata que otro tal vez en Necochea o en Miramar. Va a variar. No es lo mismo venderle 10 no sé, zapatillas a uno acá y después vender la misma venta, realizarla por 100 en otro lado. Va a variar de acuerdo al volumen de venta. Lo que suele variar en la palabra volumen, o más que nada para no poner un monto fijo o una operación fija, se suele cambiar la palabra volumen en los contratos de concesión. ¿Por qué? Para asegurar una correcta aprovisionamiento por parte del concesionario respecto de los clientes. ¿Sí? Cuando uno habla de volumen, habla de la cantidad necesaria con el objeto de aprovisionar de acuerdo a la cantidad o a la demanda recibida, en este caso por el agente o por el concesionario. Por eso, en línea general, no se suele pactar cantidades determinadas, sino volúmenes de operaciones. ¿Por qué? El volumen de operación puede variar, y de hecho es variable, de acuerdo al lugar y tiempo. No es lo mismo un volumen de venta, imagínate ahora con el tema de la pandemia, que puede ser mayor o menor, porque de acuerdo al rubro en el cual estemos hablando, en marzo o en febrero, que ahora en septiembre. Está bien. ¿Sí?
Entonces, lo que no se suele fijar son pautas fijas o determinar números fijos. ¿Por qué? Porque lo que varía es el volumen. ¿Para qué? ¿Volumen de qué? ¿De venta o de aprovisionamiento? Necesario con el objeto de satisfacer las necesidades de un mercado o de una cartera de crédito puntual. Bien. Espero haber contestado la pregunta. No, sí, se entiende. Gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, terminamos agencia, clase que viene, y lo más probable es que veamos concesión y franquicia. ¿Sí? Y creo que con eso yo ya termino con mis temas. ¿Sí? Le va a quedar transporte, que se lo va a dar Jessy, calculo que la semana que viene. Y si quedan, después le vamos a avisar si es el miércoles va a estar tomado por algún otro docente o si directamente les queda libre a ustedes para que estudien. ¿Sí? Calculo que le quedaría un miércoles más, no mucho más que eso. ¿Sí? 16. Sí, que por eso le digo, quedaría un miércoles más, calculo a ver después veo si alguno por ahí de mis compañeros le quedó algo por tratar, y en su caso, chicos, si quieren por ahí una clase de revisión, 21, ¿qué fecha? El 21 de octubre. Si quieren alguna clase de revisión, o 20 minutos, media hora, que por ahí algunas preguntas que suelen surgir, la tenemos, no hay ningún problema. Y si no, mándenme las consultas por la plataforma. ¿Sí? Cualquier consulta la evacuamos por ahí. Bien. ¿Sí? Por cualquier cosa, mi correo es mi apellido, es rodriguezcuaglia@gmail.com. ¿Sí? Cualquier consulta por ahí. Porque vamos a ser sinceros, las preguntas y las consultas suelen ser 2 días antes del parcial, 3 días antes del parcial, que es cuando están leyendo. 20 años, 19 para ser exacto, en la cátedra. Nunca recibí una consulta un mes antes, jamás. Así que, y por supuesto, aquellas que preguntan 2 días antes, yo le contesto 2 días después del parcial. Así que, regla pareja. ¡Qué maldad! Tengo cara de bueno nada más. Chicos, Gracias, cuídense. doctor. Nos vemos Chao, en la profe. próxima clase. Gracias. Muy amable, gracias. Hasta luego. Gracias.